peor, más vergüenza todavía. De 8 que fueron, a 2 chicas no les pasó nada, el otro 6 terminaron en enfermería en Chaco. Y Félix, que es profesor, es el corporativo de seguridad en ese momento. Más vergüenza todavía, porque ya. Pero ¿dónde ve el comentario? Cuando entra de Chacua, nosotros estábamos pues con la máscara, y a veces estábamos en uno de los niveles y tú tienes un aparatito acá para detectar gases, ¿correcto? Y el aparatito para detectar gases, por lo menos ese que tenía ese señor, cuando hacía bulla hacía como un periquito, como en los viejos tiempos, hacía bulla como un periquito. Entonces estábamos hablando, estábamos conversando y comienza a sonar el aparatito, porque estábamos caminando. Yo digo, oiga, ingeniero, porque todos los días es ingeniero ahí. Y está sonando y dice, no te preocupes, solo se mira por fuera y lo apagó. No, pues ¿cómo lo apagaron? ¿Por qué? Porque sus niveles de, o sea, como él dice, como yo he pasado para acá tantas veces, seguro que está malogrado o es muy sensible el aparato. Entonces, a tu pregunta, finalmente tienes un problema de fondo, que es la cultura de cada actividad. Lo de socavón tiene una alta tolerancia al riesgo, por regla general los de Open tienen menos tolerancia. Los que trabajan para gran minería transnacional están mucho más institucionalizados. Los que trabajan para mediana minería en Perú hacen lo que realmente quieren. Los que trabajan probablemente después de 30 años en un nivel mayor de tolerancia, los de contratas están menos entrenados. O sea, no hay un estándar. No hay un estándar. O sea, ¿qué te digo? En este momento tú agárrate 3 mineros de empresas diferentes. Lo que sí puedes saber es que realmente no tienen un estándar como un trabajador australiano o sudafricano o canadiense. Yo también lo que es que ya están resignados. Voy a trabajar acá, me voy a enfermar y cobraré mi cuota y me retiraré más. Porque también llega una parte a cierta edad, por ejemplo, yo me trabajo con personas que ya llega a una edad, como ustedes, de 57 años, ¿de qué me sirve retirarme ahorita de la compañía si lo que te hace la compañía es, por ejemplo, si estás mal, el examen de salida es un chiste, es un problema padre, porque es, por ejemplo, cuando yo trabajé ahí, no pasé el examen de salida prácticamente, y dijeron, pero es un... No importa, ¿no? Si está de salida, ¿no? Entonces las personas es como que cada vez que van exámenes piensan que es solo una pérdida de tiempo, porque en verdad siempre te dicen estás bien, o si tienes algo ya, muy bien. Ya no vas a estar en mina, ahora vas a estar en superficie. Sí. Lo que pasa es que, ojalá que, o sea, por ejemplo, sería bueno tomarles una foto a ustedes, y ojalá cuando cumplan 40 años y probablemente yo siga asesorándolos, no cambien su punto de vista. ¿Saben por qué? Porque gente que queda inválida. O sea, yo he tenido que asesorar mucho de esa gente, a pesar que defiendo mineras, y eso no es bueno que lo digas en la conciencia. O sea, es preferible tener el peso naturo que la persona se muera a terminar inválida. Porque finalmente la llorarás. Pero una persona con enfermedad profesional, le arruinaste la vida. O sea, literalmente será. ¿Y sabes qué? Le creas un dolor tan grande que perjudica inclusive a su familia. Eso es lo que nos pasó la semana pasada que teníamos un cliente. Pero a mí me sorprende el grado de cómo pueden tomarlo, ok, tengo psicosis, iré a superficie y seguiré trabajando ahí, o me dará mi espacio en casa. Lo que pasa es que, a ver, lo que yo veo, te digo, y son, ni siquiera es de chambero, estoy hablando de técnicos o ingenieros que están perjudicados. Yo creo que hay dos cosas que hay que ver. La primera cuestión, que esta gente desarrolló la enfermedad hace 20 años, cuando no había mucha regulación. Estás hablando de problemas en los años 92, cuando había una regulación tan estricta como la que estamos leyendo. Segunda cuestión, mucha de esta gente tiene problemas por la recuperación económica. Porque ellos saben el riesgo, pero que dicen, oye, ¿por qué la empresa para la que trabajé no me repara el daño? ¿Por qué no me paga bien? Porque un técnico, no me dejarán mentir, gana más de 4 millones de soles al año. Entre bonos y bla, bla, gana un cuarto de millón. Y él hace su cálculo como cualquier persona. Dame mi cuarto de millón multiplicado por 6 o 7 años que estaría trabajando. Y ponme pensión, no te pido más. Pero las empresas no lo dan. Abiertamente. Entonces, ¿qué está pasando? Ya, de tarea. Revísense por favor el pleno casatorio. Estoy hablando chino, pero igual. El pleno casatorio laboral del año del año 2017. La licenciada Villalobos les va a enviar, probablemente ahora lo voy a poner en el sistema, una presentación que hice para la Academia de la Magistratura.
¿Qué dice este pleno? ¿Ya? Solo chiquitito para que lo puedan entender. Ante esta injusticia que estamos hablando, ¿saben lo que hizo la Corte Suprema? Dice, ¿sabes qué? Responsabilidad objetiva. ¿Qué significa eso? Cumplas tu deber de prevención, haz lo que suceda dentro de la empresa, es responsabilidad y se paga. Y te genera daños punitivos con las películas gringas. ¿Qué significa daños punitivos? Daños sancionatorios que se le dan a la persona. O sea, la ausencia de un sistema justo por la ley y por la falta de fiscalización, lo que ha hecho el Poder Judicial, es irse al otro lado. Ya no le preguntas si cumples con el deber de prevención. ¿Qué te importa? No le pregunta. Básicamente, te obliga a indemnizarlo, sea o no sea tu responsabilidad. Y eso colisiona. ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 53 de la Ley 29.183? La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Quién lo puede leer? Artículo 53. A ver, ¿cuál es? ¿Es de indemnización por daños? Sí, léelo. El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En caso en que el producto de la vía inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. Ya. ¿Qué te dice ahí? Yo solo te pago si verifico el incumplimiento del deber de prevención. Cuando ustedes revisen el pleno casatorio que les han dado a leer, te dice todo lo contrario. Eres responsable, no importa si hay deber o no deber de prevención. ¿Cuándo se aplica? En todos los casos. El pleno casatorio en todos los casos. Es porque el pleno no es ley, es lo que dice el Poder Judicial. ¿Me dejo entender? O sea, lo que te está diciendo, mira, la ley te dice estas reglas que les he dicho. Y el Poder Judicial dice, pero eso es injusto. Los empleadores les importa un bloqueo. La ley no hace nada. Y entonces el empleador, el Poder Judicial ha dicho, ¿sabes qué? Me zurro en la ley, te voy a crear una nueva regla. Entonces tienes que irme a un juicio a demandar. Entonces, ¿qué está pasando? En este momento, la mayoría de trabajadores quieren irse al Poder Judicial, me demoraré 5 o 6 años, pero me darán una indemnización. Pero el problema de fondo es que lo que estoy generando es un incentivo hacia acá, no hacia acá. O sea, ser una persona inválida, qué lindo, o sea, qué bonito va a ser el tema, pero en realidad la cosa es cambiar la postura de los empleadores a proteger al trabajador. Por eso el 168A del Código Penal sí servía. En la lógica siguiente, persuadir de que si no cumples con la ley te vas a la cárcel. Eso lo cura todo. No debería ser la forma. ¿Perdón? No creo que debería ser la forma. Bueno, te van a acusar de izquierdista, tirarse a las sociales, cuidado, porque es lo mismo que piensa la CGTP. La CGTP hizo una... Ah, se lo voy a pasar o búsquenlo ustedes. A ver, pero un poco de patria, pues miren, vayan a la norma del Congreso de la República, revisen modificaciones al 168A del Código Penal y van a ver un informe del 2015 de la CGTP cuestionando por los argumentos que tú dices esa modificación. Porque lo que hacía finalmente no era proteger al trabajador, sino dar una bandera blanca a los empleadores para no generar reglas de protección. Porque finalmente no tienes, solo es dinero, no estás peligrando tu propia libertad. Ese es el tema. ¿El cuál? La que acaba de decir. Está, el 268 del Código Penal. No, la que... Ah, no, es un informe de la CGTP en la modificatoria del 168 del Código Penal, lo va a ver en el Congreso. Se le da curiosidad. Entonces, miren, hagamos una cosa, de luego ha salido. Háganme una cápita de mis 8 clases que voy a tener y díganme si quieren invitados o si quieren actividades extra. Pero ustedes tendrían que hacerse responsables de la participación de gente, de todo, yo traigo al invitado. Sea durante la clase o después de la clase. Ya es tema de ustedes. ¿Me quieren? Yo lo hago. Por ejemplo, hace como 3 años se iba a constituir un grupo de estudio acá. Ustedes hablaban con quien sea y a las 12 del día, que no tienen clases, se decía, vamos, pídete un auditorio y traigan 3 expertos. Por ejemplo, la Federación de Trabajadores Mineros o alguien de una mina. Y comenzaban a conversar de estos temas. Yo lo puedo hacer. Pero la organización tendría que hacerlo ustedes. Lo que pasa es que es interesante porque te da una mirada mucho más cierta y te pones en perspectiva lo que yo digo, porque no es una verdad absoluta en mi punto de vista. La idea es que ustedes vean tantos puntos de vista como sea necesario. Por ejemplo,
A ver, a mí me han hecho como 2 o 3 entrevistas en Mundo Minero, o sea, Rumbo Minero. Entonces tú más o menos ves las entrevistas que se me hacen en televisión, más o menos sabes cómo pienso yo. Pero la idea es que lo que yo digo, lo constates, por ejemplo, con Jorge Juárez, de la Federación de Trabajadores Mineros, o Guiguren, que defiende mineras, o gente para tener una idea global de las cosas. No necesariamente lo que te dice tu profesor puede ser totalmente cierto, puede ser una posición totalmente diferente. Y ese es el secreto de esta parte del curso. O sea, tú desarrollas habilidades lógicas para resolver temas complejos. Eso es lo que quiero desarrollar con ustedes. Y eso se basa desde un punto de vista valorativo. ¿Cuál es el tema valorativo acá? Acá tienen que ver varias cosas. Porque ustedes no estudian sociales, ustedes estudian ingeniería de minas. O sea, la pregunta es, ¿cómo hacen para garantizar la producción con seguridad y un buen trabajo? Les doy otra mala noticia. La mayoría de ustedes tiene 24 o 25 años, ¿no es cierto? 23, ¿cuánto? 21 ya, 18 ya, así estamos jóvenes ya. Cuando cumplan 28 o 30 años, todo lo que aprendieron en ciencia no les va a servir de nada. Porque como van a pasar a posiciones gerenciales, todo lo que van a desarrollar son habilidades blandas. Cómo exponer, cómo hablar bien, cómo escribir bien y cómo parecer más inteligentes de lo que son. No, de eso funciona este negocio. En consecuencia, ¿qué? Nos van a enfrentar a situaciones como las que les estoy poniendo en juego. Porque a nivel de gerente, tú hablas con economistas y hablas con abogados. Entonces, va a ser tu vida los siguientes 30 años. ¿Para qué? Para poder en evidencia o mayor producción o menor contingencia legal. Porque finalmente son contingencias. Tengas el corazón frío o caliente, ¿qué te importará finalmente? Si no es el manejo de contingencias. ¿Por qué? Te doy otra mala noticia. En este momento, por lo que le estaba comentando, las aseguradoras están comenzando a subir las coberturas de seguros, a comenzar a cobrar más, algunas minas. Algunas minas ya no las quieren de alguna manera asegurar, por el riesgo que está sucediendo con el tema de la accidentabilidad y enfermedad profesional. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Esa es la gran pregunta de fondo. ¿Cómo garantizas el trabajo seguro? Y la mirada es triple. Tienes que evaluar básicamente la infraestructura, el proceso productivo y evalúas el puesto de trabajo. Y ahí tienes otro problema de fondo, porque la evaluación del puesto de trabajo es una evaluación compleja. ¿Por qué? Le haremos un break. ¿Cuánto tiempo? Me escuchan bien. Miren, eso es bien importante, ¿ya? Miren. Ya. Imagínense el señor A que está en el puesto de trabajo. Imagínate que está en planta de beneficio, ¿correcto? Está en la concentradora, manejando concentradora. Pero este señor A pertenece a una organización más grande que la mina, obviamente, ¿correcto? Entonces tú la pregunta que te haces es, oye, para evaluar un trabajo seguro, ¿ah? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿El puesto o toda la organización? ¿Qué me puede decir? Perfecto, ¿no es cierto? Yo evalúo la organización y evalúo el puesto. Entonces, ¿estamos bien? Perfecto. Entonces significa que yo puedo tener influencias positivas o influencias negativas de la organización, ¿no es cierto? Si es una organización tóxica, ¿tú has tenido enamoradas tóxicas o tú has sido buenas? Ahora tóxicas, como enamoradas tóxicas, ¿cierto? Voy a llorar, Claro, eso pasa, ¿sí? Pasa a la mejor familia, ¿no es cierto? ya la había superado, profe. Imagínate el tema, imagínate pues ya, vamos a poner el caso. Tú estás trabajando de jefe de turno en Cerro Verde y tienes que supervisar la pala.
tienes una enamorada linda, tecnología, ¿ya? Pero tú estás trabajando como una mula para comprar el anillo de compromiso todo el verano y te das cuenta que le encontraron en la playa con pata de derecho. Entonces, imagínate que no solo con pata de derecho, sino No lo mires. con toda la selección de fútbol de derecho. Entonces, bien. ¿Tú sabes eso? Pero al día siguiente tú tienes que entrar a 5 de la mañana a supervisar la pala. Entonces la pregunta es, en el caso tuyo, ¿tú podrías activar el 40D para decir que no estás en una situación adecuada para manejar un trabajo de riesgo? ¿Se podría habilitar el 40D o no? Incluso no, o sea, como caso, ¿no? Mi papá trabaja en una contrata Ya. y, o sea, cuando los operadores te dicen que están cansados, Ya. no es que les vas a dar un break a cada rato, ¿no? Pero sí es dentro de todo permisible que se haga una cabeceada de 1 hora, 2 horas, Ya. ¿no? O sea, hay una flexibilidad, pero ahora, eso es en contrata, no sé cómo será en... Pero tú eres el supervisor, ¿tú te podrías activar el 40D a ti? O sea, El 40D no se pone en ese estudio, se pone en la subjetividad del tema. Porque el peligro no existe, eres tú que no puedes enfrentar el riesgo. No es que hay un peligro que te genere una cuestión de grave inminente. El 40D no está diseñado para esa situación. ¿Pero dónde quiero decirte con el concepto? De que no es un problema del puesto, ni siquiera es un problema de la organización. Son eventos externos a la organización que te pueden generar una menor aptitud a soportar el riesgo. Entonces el 360, que es bueno, no es suficiente. Porque tú tienes que pedir a la persona en su contexto. Porque el riesgo siempre va a existir. Lo que pasa es que puede suceder que la persona no está con la aptitud necesaria temporalmente para realizar esa actividad. ¿Quién debería estar a cargo? Su supervisor o jefe. Entonces es un problema complicado. Porque tú no sabes lo que pasa en la cabeza de la persona. Tú solo puedes medir lo que conoces, la organización y el puesto. Pero lo externo a este señor, que puede ser su familia, sus situaciones personales, no sé, pues lo que sea. Bueno, todo el equipo de fútbol de hecho, no sé, cuál de esas cosas pasan también en las mejores familias. Ya, si pasó eso, ya. ¿Qué vamos a hacer? Pero esa situación individual no la conoce la empresa. Siguiente minuto. Hay una obligación, mira, importante detalle. Voy a hacer pregunta de examen. Hay obligación real que el trabajador informe a la empresa en sus propias situaciones personales que puedan afectar su capacidad para enfrentar riesgos de su puesto de trabajo. ¿Debería? Pero no. Es una obligación. debería ser capaz de poder decirle a su jefe, ¿sabes qué? Un rato, ¿no? O sea, Eso no pasa, hermano. Despedido. Y el área de gestión humana. Es que ahí no es tener la gestión humana, es el servicio de seguridad como el trabajo. Claro, porque es que la pregunta es bien simple. El de recursos humanos. No es que el riesgo haya variado, Normalmente es el tu supervisor actitud para enfrentar el riesgo. Tú le cuentas siempre al supervisor. Entonces la pregunta es, Eso es lo que pasa. ¿es una obligación mía? Todos Les digo por qué, porque eso es importante, porque primero no está en la ley, comenzando por ahí. Y tampoco no es obligación que esté en la ley, es obligación que la organización lo ponga en su reglamento interno de seguridad y buen trabajo. Porque los riesgos no solo son objetivos, sino son subjetivos del individuo respecto al riesgo. Lo pongo así bien simple. ¿Ustedes creen realmente que una persona con anemia congénita, desde antes de nacer, hasta los 2 años, que básicamente trabaja en minería, va a poder retener una capacitación luego durante 1 año? No va a poder hacerlo. Lo cual significa que tienes que repetir la capacitación N y tantas veces para que tengas tu capacidad de retención. Porque una persona, si no tiene básicamente el hierro necesario antes de nacer, los 2 primeros años se fregó, o sea, no va a poder tener un desarrollo cognitivo mucho más potente. Entonces, ¿cómo haces tú para generar un poder de retención de ciertas reglas que debe cumplir? Claro, o sea, porque es básicamente la minería, es bien simple. Es como seguir el manual de instrucciones para hacer un televisor. ¿No viste cuando tienes que instalar el televisor? Si no te, ¿y cómo hacen los gringos? Siguen todas las reglas, esa es mi historia.
Pero ¿cómo generas tú esa capacidad de reflexión cuando tu aptitud está limitada? Mira, te doy un ejemplo a ti, que siendo una persona profesional, vas a tener aptitud limitada. Imagínate un no profesional, con problemas de anemia congénito, y que encima esté expuesto a una situación límite. No puedes quedar como estándares. La realidad es que hay un problema de fondo. Significaría que tú vas a tener que tener como deber de prevención, estando acá, cuidarlos como si fueran tus hijos. Si no, vas a tener demandas millonarias. O, lo peor, vas a tener que desvincularlos porque no tienen la capacidad mínima para hacer una actividad de riesgo. Y tomen nota de eso. ¿Por qué les digo ese tema? Porque en este momento lo que se vende es la revisión del riesgo 360, pero no se vende que la persona tenga la aptitud para revisar el riesgo. ¿Y por qué? Porque hay un problema de fondo. Tiene que hablar dos sistemas diferentes: el sistema de recursos humanos con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué hace? Te evalúa objetivamente los riesgos de un puesto, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí bien? Los riesgos objetivos de un puesto. ¿Quién te evalúa el sistema de recursos humanos? Te evalúa la competencia de una persona, Z, con respecto a los requisitos del puesto, ¿correcto? Si los dos no hablan, no hay forma. Porque objetivamente puede el sistema decirte cuáles son los requerimientos de un puesto para señalar los riesgos evitables o no evitables. Pero no que sea la persona adecuada para poder enfrentar ese riesgo. Y les doy otro dato más complejo. En minería pasan dos cosas fundamentales que originan una suerte que les diría de productividad no constante del trabajador. Y son dos ejes centrales. Uno, el problema de jornadas atípicas. ¿Quién me puede decir que son jornadas atípicas? Trabajadores que laboran básicamente 12 horas durante 14 días y que luego tienen 17 días de descanso. Y el segundo problema, más grave aún, que es el tema del fly-in y fly-out. ¿Quién me puede decir que es fly-in y fly-out? ¿Qué es fly-in y fly-out? ¿Qué es fly-in y fly-out? ¿Perdón? Claro, es un término australiano que implica que una persona tiene que desplazarse entre un centro de origen a un centro de trabajo. Lo que pasa entre Perth y el Pittsburgh. Es decir, la descolocación de la persona frente a su hogar. ¿Qué significa eso? Que básicamente un minero cuando se desplaza, imagínate, de Cajamarca a Pasco, regresa a su familia, se engorda más, pierde rigurosidad y otra vez tiene que encontrar el riesgo laboral. Por ejemplo, cuando ustedes subían a mina y bajaban, ¿no subías y bajabas de peso? Claro. ¿No te volvías un poco más relajado? Correcto, porque tenías que tener otra vez un nivel de atención y de control absoluto de tus movimientos. Eso ya se ha evaluado como riesgo psicosocial, el tema del fly-in y fly-out. Igual que las jornadas atípicas. ¿Qué significa? Cuando estás en tus primeros días de trabajo, imagínate el día 1 al día 14, tienes una curva más o menos así. Tu productividad y tu nivel de control es muy bajo en los primeros días y muy bajo en los últimos días. Entonces tú tienes que vivir con eso. Significa que la accidentabilidad, ¿dónde va a ocurrir más? Los saltos inseguros, al inicio y al final. Entonces estos elementos entran en la ecuación de la evaluación del trabajo seguro en minería, porque eso no existe en otro tipo de trabajo industrial. Porque el que vive en Lima trabaja en Lima, o sea, no tiene problemas. No está en jornadas atípicas. Y también hay minas que tienen la suerte de estar en la ciudad. ¿Cuál es la mina típica que está en la ciudad? Cerro Verde. Claro, Cerro Verde está en la ciudad. Bueno, no vas a hablarme de la mina que esté mala. Ya puede ser condestable, ya también está en la ciudad. Pero Cerro Verde es fantástico. Tú vas a trabajar 5 de la mañana, a las 6 estás comiendo rico ahí en la ciudad de Arequipa. Y estás en mina. Pero eso no era la vida real. En Cujo tienes que irse a Tentayo, a Jalda, ahí donde teman los infiernos. O sea, es lejísimo. Entonces, ese concepto deben tenerlo claro. ¿Por qué? ¿Por qué es importante lo que estoy señalando acá? Porque pregunta de que la persona se ve afectada como generador de actividades, de prestaciones efectivas, por este tipo de situaciones
que son producidas por el centro de trabajo. Entonces tienes dos tipos de situaciones. Situaciones producidas por el centro de trabajo, que deben ser evaluadas por el responsable, que es el empleador, y situaciones producidas extra centro de trabajo, pero que influyen en el trabajador. ¿Me vienen preguntas complicadas? Eso o sea, esas dos situaciones como externalidades, ¿cierto? O sea, dentro de la capacidad de la persona de evaluar el riesgo. ¿A qué te refieres con externalidades? No O sé sea, si te explico. estábamos hablando de que la persona, no sé, en mi caso, ¿no? Mi placa me sacó la vuelta y eso cuenta como un daño. Eso no digas, por favor. Ese es true, mano, un ejemplo. Estas situaciones que causan la jornada típica y también está dentro. Claro, lo que pasa es que esas no pasan. Lo que pasa es que una externalidad como concepto económico es un poquito diferente. ¿Qué es una externalidad? Es cualquier tipo de efecto que genera una actividad Z que no ha sido puesto a mi disposición para poder negociar. Eso se llama externalidad. Lo que sucede acá es un poquito diferente. Lo que pasa acá son factores que está obligado el empleador a tener presente. Acá. Lo que yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con los factores que te estoy diciendo? Los diferentes, los propios. Yo tengo con factores propios. Por ejemplo, lo que le pasa a la mayoría de gente de la católica, que parece una pena. ¿Por qué les da claustrofobia cuando entran pues al socavón? Yo le decía a Silvia que debían pasar un examen todos ustedes, pasar una semana en Chaco a ver si van a ser ingenieros de minas. ¿Qué? Y claro, porque algunos se han dado cuenta que no soportan bajar. ¿Alguno ha ido a Chaco? Nunca vi ¿Nadie? todo. ¿Cuánto te demoras en bajar a... Hora, entrar y bajar a la mina? al entrar. Entrar, 20 minutos, media hora, ¿no es cierto? Una hora más o menos. ¿Y te mareas? Algunos sí, otros no, ¿no es cierto? No se va a marear, ¿no es cierto? Son cuando estás a niveles muy bajos. Y ahí comienza a utilizar mucho. Y el aire comienza a ponerse medio denso. Exacto, estás con 10 kilos encima. Y sientes que no puedes respirar. Te comienzas a botar. Claro, es un problema. Porque hay minas muy complicadas como la de Chacua. Porque estás con equipo encima. Y además otra cosa, como está inundada, no puedes ver bien por los lentes y toda esa cuestión. Quítate la máscara. O sea, hay varias cosas que en verdad tu propia situación personal, esa es la pregunta de fondo. Es donde iban ustedes. Tu propia situación personal debería ser evaluada por el empleador. Mi respuesta es sí. Porque no deberías dejarte entrar entonces. O sea, yo no debería dejarte entrar a mina. Si tú sufres de claustrofobia, y eso tiene como un segundo tema, eso debería estar en mi perfil de puesto. O sea, las incompatibilidades para poder ingresar. ¿Por qué? Mira, vamos a dos detalles. Si tú me mientes, yo sí puedo demostrar en juicio que tú fuiste corresponsable del accidente. Porque yo te pregunté, ¿eres claustrofóbico? Tú hice pruebas y le metiste las pruebas. Y yo me puedo defender haciendo un juicio y no va a haber indemnización. Pero si yo no te pregunté y no hice ese tipo de análisis en el descriptivo de puesto, ¿qué me debe decir el Poder Judicial? Oye, discúlpame. Tú asumiste que venga la persona con ese riesgo. Tú no puedes después decir que lo desconoces. Ese es el problema de fondo. O sea, el problema que tenemos que evaluar, miren, y es muy importante lo que estamos hablando, es las condiciones subjetivas de un trabajador deben ser puestas y evaluadas por el empleador. Yo te diría dos criterios. Uno, deberían ser materia de tu examen médico ocupacional y deberían estar demostradas en tu descriptivo de puesto. Pero ahí vienen dos problemas. Uno, ¿debería yo tomarte un examen médico anterior al inicio del contrato de trabajo y ver si funcionas o no funcionas? Para algunos consideran que eso es ilegal. Consideran que eso es discriminatorio. ¿Cuál es la otra salida? Muy simple. Tú entras, te tomo el examen y como tengo un periodo de prueba que se puede desvincular sin ningún tipo de costo, vamos evaluando cómo vas. Y si no funcionas, te desvinculo. Sin ningún tipo de costo para la empresa. Eso sí es legal. Eso sí es legal. Lo que se considera ilegal es que yo te tome exámenes médicos previos al contrato. En la legislación peruana. En la legislación que se considera ilegal. Pero en otros lugares sí lo aplican. Perdón, ¿cuál? ¿En otros lugares sí lo aplican o...? En otros lugares sí. Es que lo que pasa es que vienen cosas interesantes. O sea, miren, es el caso, por ejemplo, de los futbolistas. Un futbolista, por su propia regulación propia, ¿qué pasa?
Él, para poder tener un contrato de trabajo, le da un examen médico para ver si tiene lesiones para poder realizar la prestación efectiva. Lo que yo tendría que demostrar es que hay actividades de tal nivel de exigencia y rigurosidad que necesito pasar por un examen médico para efectivamente realizar la labor. Como podría ser en el caso de minería. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? Debería depender, ¿saben de qué? De la oferta de trabajo. En la oferta de trabajo debería diferenciar los requisitos para poder de alguna manera seguir los procesos de evaluación. Lo que pasa es que hay un problema de fondo. El problema de fondo es que es muy caro. Imagínate, hay 100 postulantes. A los 100 no les tomas. Tú le tomas básicamente al que gane al final del proceso de concurso. Pero tendrías tú que establecerlo. En el momento que estás haciendo la charla no puedes tomar. Están todos diciendo que llega el último puesto, están de acuerdo, ¿Te refieres a la charla de inducción? No, la charla cuando tú, o sea, cuando no te Entrevista. los filtros. la entrevista no puedes decir eso, no puedes decir eso. Cuando vas haciendo filtrado ya por etapas. Lo que pasa que yo creo que, o sea, es cierto lo que dices tú, pero creo que el problema más profundo está en que no hay un buen descriptivo de puesto que establezca los requisitos médicos ocupacionales que debería contar un trabajador para realizar una actividad. Por ejemplo, a ver, ¿cuál debería ser para ustedes la actitud central que debería tener un trabajador minero? ¿Obrero? Sí, la actitud central. No hablo ni la extensa, no, la actitud. ¿Cuál sería la actitud central que debería tener un obrero minero? Buena pregunta. La actitud central. ¿Cuál? ¿Cuál debería ser la actitud central? ¿Cuál? ¿Cuál debería ser? Comunicativo. ¿Comunicativo? ¿Cuál es la que se busca el mercado a la fecha? Claro, que sea muy productivo. Si chacha, mejor todavía. Claro. No, ¿verdad? ¿Qué busca el mercado? Sobre todo en subterráneos, que chacha. Que sepa hacer su bono, trabaje, no, ¿verdad? Que trabaje bien, sepa hacer su bono y produzca adecuadamente. Correcto. Su bol, 700. Su bono, Con su cigarrito. sobre todo son pasadas en subterráneo, mediana minería, pequeña minería. Esa es la actitud que se busca. ¿Qué debería ser desde mi mirada? El chocolate con. Debería ser una persona muy meticulosa. Calma. Terriblemente meticulosa. Un trabajador minero. ¿Por qué? Pues les cuento un tema. Es un chiste que me contó Osmar Radich. Había un tipo, creo que era en una de las minas de Tacocha, que le decían el rápido. Un chalaco, tiene el rápido. ¿Y por qué le decían el rápido? Porque cuando tú haces voladura, muchas veces en realidad te olvidas cosas, ¿no es cierto? Entonces el rápido le decían porque el tipo tenía que ir a recoger alguna cosa que se había olvidado, alguna mecha, alguna cosa después de la voladura, entrar y salir muy rápidamente para que no caiga una plancha. Y era fabuloso, pues. Ya, todos entienden, ¿no es cierto? Lo que es una plancha. Sí. Ya. Entonces, el rápido era fabuloso porque siempre lo llevaban para cosas complicadas. Oye, ¿sabes qué? Un padrito se me ha quedado a 100 metros unas herramientas muy complicadas que no se pueden pegar. Oye, recógemelas. Entonces el tipo corría, las recogía y se acabó. Después de 3 años ya no hubo rápido porque le pegó un planchón y se murió. De verdad no es broma.